Bienvenidos a nuestra cita semanal con los especiales de ProNoticias. En esta ocasión vamos a hablar con los paraguayos por el mundo. ¿Cómo están viviendo esta situación de pandemia? ¿Cómo están en lo laboral? ¿Cómo están en la salud? ¿Cuál es el trabajo que realizan en estos países donde están residiendo de manera permanente o temporal? Comenzamos en breve. Cambios generados por el coronavirus. Salud y economía. Problemas de empleo. Volver al país y empezar de nuevo. Paraguayos por el mundo en pandemia. Y comenzamos este especial de ProNoticias de Paraguayos por el Mundo en pandemia, conversando con Melqui Melgarejo. Él se encuentra en Canadá. Melqui, gracias por atendernos. A ustedes muchas gracias, al contrario, estar participando en un programa tan prestigioso y tan profesional a nivel de lo que es producción me hace sentir bien. Muchas gracias desde ya, todo bien por acá. Y contanos, Melqui, ¿cómo estás viviendo esta situación de pandemia en Canadá donde residís? En mi caso particular, yo les cuento a ustedes que sigo haciendo teletrabajo. De hecho, el estudio en el que trabajo, que hace dibujos animados, sabrá alguna gente que estuve trabajando en una serie para Netflix que se llama F is for Family, que conoció de un buen éxito gracias a la gente que nos prefirió sobre esa plataforma. Y ahora mismo estoy trabajando en un dibujo animado que se llama Jorge el Curioso, así se lo conoce en Latinoamérica, y trabajando desde la casa. Toda la gente que pueda hacer teletrabajo en este momento así lo hace en esta provincia. También para la gente que perdió su empleo, el gobierno da como una ayuda durante algunos meses. Ujú. También hay inconvenientes, por ejemplo, con el transporte, esto se vio disminuido, la movilidad de las personas, hay restricciones para circular. Las medidas que se aplicaron en casi todos los países, Melqui. Exactamente. Al principio de la pandemia, prácticamente se cerraron, entre comillas, las provincias entre sí. El transporte público de aquí también siguió funcionando, pero prácticamente sin pasajeros. La gente que se animaba a subirse, ya sea en el bus o en el metro, que sería como el subte conocido más en regiones como Buenos Aires, Ujú. eh, tenía que distanciarse bastante. Pero por otro lado, el uso de máscaras, de tapabocas, todavía no era muy recomendado como lo es ahora en esta parte de la pandemia. Y 50% de los choferes de este servicio de transporte eh, fue afectado por el coronavirus. Y también hubo seguramente etapas de comercios cerrados, restaurantes, con medidas de distanciamiento después, si es que ya reabrieron. ¿Lo hicieron ya, Melqui? Absolutamente. Ahora se están reabriendo de a poco. Van haciendo paso por paso a medida que se aplana la curva, le dicen acá, Ujú. la curva de gente infectada. Entonces, estamos en una etapa donde ellos calculan que esto está bajando nuevamente y van abriendo los lugares comerciales de a poco. Sí, se vio muy afectada la economía local porque prácticamente todo paró y ahora que esto está recomenzando de a poco, lo que te comentaba recientemente, la ayuda que da el gobierno también de alguna manera viene a representar un problema para la gente de pequeñas y medianas empresas, ya que la gente prefiere recibir lo que está recibiendo del gobierno como subsidio durante la pandemia y no quiere volver a trabajar para disfrutar un poco de esta época de sol, ya que el Sí. invierno canadiense es un poco largo, entonces prefieren quedarse en la casa, disfrutar un poco del aire libre del sol y después volver al trabajo. Y no exponerse también, Melqui. Hay temor, ¿sentiste temor en la ciudadanía, en familias conocidas que tenés alrededor tuyo, en tu comunidad?
Absolutamente. En mi caso particular, nosotros somos una pequeña familia con dos niños pequeños Ujú. y para el menor de ellos ir al hospital representa un terror terrible. El más grande ya entiende un poco más de 6 años, pero con el de 4 nos cuidamos bastante. Entonces, cuando se podría salir, nosotros aprovechábamos y nos íbamos o yo o mi señora, por decir, al supermercado. Y sí hubo temor, especialmente en la zona donde yo vivo, que se llama Côte de Neige, Costa de las Nieves, sería más o menos, que fue una de las zonas más afectadas aquí en Montreal. Hubo 3 barrios donde hubo la mayor cantidad de gente infectada y la más tocada por sobre todo fue la parte de gente jubilada, Ujú. de lugares donde estaban gente con avanzada edad y sí hubo bastantes decesos en ese sector, Asilos, lastimosamente. asilos y hogares de adultos Exactamente, mayores. asilos, exactamente. Y hizo que el gobierno replanteara muchas de sus políticas a nivel de asistencia sanitaria en ese sector. Y lo que me estabas preguntando me da pie a decirte, por ejemplo, que muchísima gente que trabajaba en ese sector de la salud tuvo que abandonar su trabajo o por miedo o por estrés. Entonces habría que reemplazar a esa gente y abrieron como 10.000 lugares a gente que podrían formar rápidamente. Ujú. El teletrabajo, entonces me decías al principio, Melqui, a vos te permitió, te dio la oportunidad de no parar, de seguir produciendo y de seguir generando cosas y por supuesto afianzando las oportunidades profesionales que se te presentaron. Asimismo, de hecho, en mi caso particular, cuando yo vine de Paraguay, había planteado hacer teletrabajo. Entonces me quedé conectado, por así decirlo. Para la gente que me conoce, yo publico en algunos medios escritos de Paraguay y siempre Sí. estoy en contacto con lo que pasa ahí, escuchando la radio, mirando las tele de Paraguay, todos los medios. Hago un repaso y de acuerdo a eso hago mis chistes gráficos Ujú. y ya tenía, digamos, ese training en lo que es este nuevo mundo para mucha gente que es el teletrabajo. Pero yo creo que también va a cambiar mucho el paradigma de cómo se vienen haciendo las cosas. Mucha gente se va a dar cuenta que esto es más barato, más práctico o más pesado. Va a plantear muchísimas cosas nuevas que se verán en el futuro sin dudas. Incluso muchas empresas ya se están planteando a nivel internacional cerrar oficinas corporativas y compartir el tiempo con el personal en la casa, ¿verdad? Exactamente, porque de hecho en muchos de los casos está demostrado que el personal incluso produce un poco más estando en la casa y en teoría y de buenas a primeras aparenta algo muy bueno, pero por otro lado también se plantea la situación de que uno pueda estar conectado demasiado tiempo trabajando y ya no pueda hacer esa división trabajo, familia, descanso. Entonces se plantearán nuevas cosas indudablemente a partir de este momento de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Melqui, ¿tenés contacto con la colectividad paraguaya en Canadá? ¿Conoces de la situación de ellos? ¿Cómo se encuentran en términos generales? Así mismo, de hecho, nos conocemos casi todos entre todos, ya que la comunidad paraguaya aquí en Montreal, como en otras ciudades de Canadá que tengo conocimiento, somos en promedio como 200 personas más o menos. Ujú. Después hay familias que viven en otras regiones más lejanas, pero esa sería más o menos la cantidad de paraguayos que habitamos en las ciudades más grandes de Canadá. Ujú. Y aquí sí hubo personas afectadas por el COVID-19 y felizmente no hubo deceso ni síntomas que uno pueda sobrellevar de mala manera o lo que sea. Claro. Es- Fue más o menos suave en ese término. Ujú. Y en términos profesionales, ¿la mayoría de ellos cuenta con empleo o tuvo algún inconveniente?
Mucha gente se quedó en la casa. La gente que fue puesta temporalmente afuera por culpa de la pandemia, ya sus empresas se encargaron de contactar con la gente del gobierno como para que ellos puedan recibir esa asistencia durante esta pandemia. Entonces, sí hay cobertura en ese sentido de parte de la gente que administra esos recursos. Melqui, muchas gracias por el contacto y éxito siempre. A ustedes muchísimas gracias, un saludo grande y que sigan adelante en este emprendimiento tan bueno para mostrar lo que es la producción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y agradecemos el tiempo de Melqui Melgarejo para contactar con nosotros y contarnos su experiencia en Canadá en este tiempo de pandemia. Y de Canadá vamos a Italia. Vamos ya a otro contacto, esta vez con Fabiola Ayala. Ella está residiendo en Roma. Fabiola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Omar. Muy bien, gracias a Dios. Bien, y desde Roma, precisamente en Italia, que fue el epicentro de esta pandemia después de China, sabemos, Fabiola, que estás en condición de estudiante, usufructuando una beca. Contanos un poco cómo viviste toda esta situación de la pandemia. Asimismo, estoy estudiando y teníamos una vida muy tranquila, por decirlo de algún modo. Algo de lo que yo relataba era que ciertamente en Roma al inicio teníamos mucha tranquilidad por el hecho de que veíamos que el norte está muy alejado de nosotros y como que nunca iba a llegar aquí a lo que es toda esta zona, toda esta región, pero como todos los datos y todas las noticias lo contaron, Italia lastimosamente fue golpeada en su totalidad, pero hoy estamos respirando un nuevo aire, una nueva normalidad, por decir de algún modo, con algunas regulaciones, pero como que se siente una alegría en el aire, por decirlo de forma gráfica, porque Ujú. realmente fue muy duro. Ustedes actualmente siguen en cuarentena ahí, como ustedes saben, aquí la cuarentena era total, era como casi un toque de queda, solamente teníamos permitido el súper y hoy estamos viviendo lo que es la fase 3 nosotros, Mm. que es como que todo ya está permitido, lo único que no tenemos todavía abierto oficialmente son los salones de bailes, las discotecas, las ferias, los congresos y también los cruceros, que Ujú. como ustedes saben se acostumbra mucho aquí en esta zona del Mediterráneo. Estas Sí. son las únicas restricciones que aún hay, mientras que en esta fase todo lo que es cine, teatro, eventos culturales y espectáculos está habilitado, pero con las regulaciones sanitarias como el metro de distancia, los asientos contiguos no son usufructuados, sino que se deja un espacio de 2, por ejemplo, para que la siguiente persona pueda usar. Esto no se aplica cuando uno va en pareja o con la misma persona que vive, si vas con tu señora o con tu hermano, Mm. sí puedes sentarte al lado, mientras que si son personas que vienen de casas diversas, sí se debe respetar esta medida. Se sigue con el metro de distancia en los supermercados, también la toma de temperatura. Lo que sí se dejó de hacer es el tema de los guantes. Ujú. Solamente continúa actualmente de forma muy obligatoria y controlada el tema de la mascarilla, Ujú. pero es todo un tema también esto, porque como saben, en esta parte hace muchísimo calor, estamos en Sí. verano y crea muchísimo fastidio, y como yo también me incluyo, Sí. da demasiado molestia y como que usamos de Ujú. atajamentón en ocasiones y ya entras al lugar y ahí te llaman la atención Claro. en el autobús, como que se te pasa, Y, pero es un poco de lo que se está viviendo actualmente. Y Fabiola, ¿cómo fue para vos esta experiencia de ser estudiante, pero en realidad clases que al principio tal vez fueron semipresenciales, pero después ya fueron totalmente a través de contacto virtual, digamos? Ciertamente fue una experiencia, creo que nadie se lo esperó, Ujú. es algo muy, muy llamativo. Yo creo que tuve muchas fases también a lo largo de
de esta cuarentena, de todo lo que es esta pandemia, porque nosotros iniciábamos el año académico, Omar, en febrero. Y como que estábamos muy relajados nosotros para esa época del 14, donde ya se empezaba a escuchar 14 de febrero, nosotros estábamos en clase súper normal, hasta que en los primeros días de marzo, de forma abrupta, se corta. Fue oficial el decreto del gobierno que todas las escuelas se cerraban. Esa fue la primera medida, creo que alarmante en Italia, como que hizo pisar tierra a la gente, porque todo se iba regulando al norte, en la Lombardía, en toda la zona donde está Milano, como que siempre era a ellos las restricciones, hasta que el balde de agua fría fue justamente la medida para los estudiantes. Y fue muy nuevo por el hecho de que no paró. Las universidades tardaron como 2 o 3 días para establecer este sistema de Zoom, y ya después se fueron ayornando y metiéndolo justamente en las plataformas de cada universidad, como que se dejó usar el Zoom para tener mayor seguridad y privacidad por Sí. algunos ataques que se fueron dando a nivel mundial, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamó la atención también era de que se respetaron las horas cátedras. Si tenías 4 horas de clases, tenías 4 horas de clases virtuales. No por el hecho de que tenías una clase online, tenía que ser más corto, sino que cuando habían los recesos de 10 minutos, se hacían los recesos también. Eso era muy Ujú. gracioso Ujú. e interesante. Y para los exámenes, porque nosotros actualmente terminamos los exámenes en junio, en julio, que es ahora, estamos en las segundas oportunidades, pero también fueron a nivel de experiencia, les comento, porque como que apelan también a la ética de cada estudiante, desde el momento de que no tengas nada. Em, por ejemplo, las regulaciones de nuestra universidad decía de que tendríamos que mostrarle al profesor nuestra sala en donde estábamos ¿Dónde para que no estaban? tengamos nada pegado y cosas Claro. así. También controlaban, porque tuvimos dos modalidades de exámenes. Tuvimos los exámenes orales y también por escrito, que se realizaba en la plataforma directamente por tiempo. Ujú. Habían momentos que duraban 40 minutos, si no alcanzabas a responder en este tiempo se cerraba automáticamente esto. Y y también una de las medidas que se tomó fue la de grabar los exámenes orales, porque uno aquí, y como en Paraguay, también podemos refutar nuestra nota si no Claro. estamos de acuerdo, y era como una prueba. O sea, Sí, avisaban de que iba a estar registrado por el hecho de del respeto a la privacidad también. sí. Como Fabiola, que todo esto fue también nuevo para los docentes propiamente. seguro, seguro que sí. Y Fabiola, las experiencias de algunos, no sé si tenés contacto con compatriotas, si tenés contactos con otras personas de otras nacionalidades de aquí, de nuestro continente, ¿cómo están viviendo también ellos la situación? Si bien seguro que la mayoría son estudiantes, hay siempre algún contacto con personas que tienen empleo, que tal vez lo perdieron. ¿Cuál es la situación en general en ese aspecto? A nivel general, lo que reina en este momento para los latinos es el hecho de que no estamos muy preocupados por nuestros países. Al Ujú. inicio ustedes estaban preocupados por nosotros, pero ahora Sí. somos nosotros. Ah, y lo que comentaba también a nivel de estudiantes, ahora se cerró la etapa para nosotros de época de vacaciones, Ujú. y muchísimos teníamos previsto volver a nuestros países, No y no pueden, se va a dar para nosotros esto, porque claro. solamente se pueden acceder a los vuelos humanitarios, que tienen un costo bastante importante también. Ujú. Y es un poco difícil eso. A nivel laboral, lo que me preguntabas, de forma muy cercana de compatriotas, yo no lo sentí. Sí, de gente de mi edificio, por ejemplo, que son italianos, otros que son de otras nacionalidades, que contaban de sus trabajos de 10 años, incluso, que justamente porque Italia se la conoce por lo que es el turismo y la Sí, gastronomía propiamente. sí, Y como que los restaurantes no abrieron más 3 meses, no había forma de recontratar a algunas personas, porque esta nueva normalidad que les estoy contando, uno ve una Roma, por ejemplo, ya con
una cierta cantidad de turistas, pero no es el flujo que se tenía registrado para esta época. Y también los dueños no pueden sostener y son cosas muy tristes. Muchos se acercan a las parroquias de sus comunidades o también al gobierno, porque aquí también hay un subsidio que es muy poquito para la calidad de vida de aquí, que son 600 euros, que sonará mucho para nosotros, pero que en realidad aquí el coste es un poco más importante y finalmente no es mucho. Y es un poco también la realidad acá, muchas personas se quedaron sin trabajo lastimosamente. Y lo que conversaba también con otras personas haciendo un recorrido por distintos países donde están los compatriotas, esta realidad de empresas que evidentemente cerraron por la cuarentena, el confinamiento, pero que ya no van a volver a abrir, Fabiola. Efectivamente, aquí también se dio eso y justamente otra vez a lo que es el ámbito gastronómico por sobre todo, que Sí, fue uno de los muy más afectado. golpeados. Ujú. Sí, sí, esto puedo decir de las notas que veo en los noticieros de acá, de que también les pasó y que dijeron que en estos meses, en la espera de la reapertura, ellos tuvieron que usar todos los recursos para el sostenimiento de sus empleados y que ahora no pueden repartir en este Ujú. tiempo y que tienen que como que reinventarse un poco esta palabra tan utilizada en este tiempo para ver, porque es muy difícil. Y sí, efectivamente también pasó eso acá en Roma, de Sí. que muchos tuvieron que cerrar definitivamente. Si bien Italia también ya forma parte de los países que están en la reapertura y van retomando las actividades, siempre queda como un cierto temor, Fabiola, y también de extremar cuidados por lo que pueda llegar a pasar, que ocurrió también en otros países, como un rebrote de la enfermedad. Sí, justamente. De hecho, que se vive en ese jaque. Yo Ujú. entiendo que el gobierno un poco lo que busca también es la búsqueda de conciencia, porque como que estamos, como que ya se vive, como que ya estamos en vacaciones actualmente, la gente se quiere descontrolar y es como una amenaza tácita que todo el tiempo hace el gobierno. Miren que si no colaboramos, esto se cierra otra vez, de Ujú. un día para el otro. Si hay un rebrote, no va a haber nada de preaviso, sino que se cierra otra vez y se vive con ese jaque, pero ya todo como que se está viviendo también de forma normal, como le decía, yo tuve ya la posibilidad de estar en el tren, en la metro y en el autobús, y algo muy gracioso es de que como que se tienen restringidos los asientos uno al lado de otro, pero en los pasillos las personas están agolpadas, pero ese asiento Ujú. no se está usando, pero Claro, igual nos estamos todos aglomerando. Y encimados. sí, porque ya todos volvieron a trabajar, todo el mundo ya se vuelve a mover, pero resulta muy gracioso de que justamente ese asiento era en busca de la no aglomeración, pero es como una falacia, por decirlo de algún modo. Seguro. Fabiola, gracias por tu tiempo, por atendernos y contarnos esta experiencia que estás viviendo como estudiante ahí en Roma. Muchísimas gracias a vos, querido Omar, también al Canal Pro. Y así conversábamos con Fabiola Ayala desde Roma, Italia. Ustedes escuchaban todo lo que están viviendo también los compatriotas que están residiendo en el exterior en este tiempo de pandemia. Momento de la primera pausa. Enseguida continuamos con los especiales de ProNoticias.